hermanos en esta mañana del domingo aquí en la escuela dominical, así que una vez más gracias, ¿verdad?, por su atención, gracias por los hermanos ahí que nos están mirando. Les pedimos que vamos a seguir siendo fieles a la palabra de Dios, a estudiar más la palabra de Dios, así que vamos a responder las preguntas primeramente y ahorita oramos. Vamos a responder las preguntas que dejamos la semana pasada. Es ¿cuántos demonios tenía María Magdalena? La respuesta es 7 demonios. Eso está en Marcos 16:9. La otra pregunta era ¿cuál de los reyes de Israel gobernó por más largo tiempo? ¿Cuál de los reyes de Israel gobernó por más largo tiempo? El rey se llamaba Manasés. Está en 2 de Corintios 33:1. Se llamaba Manasés en 2 de Crónicas 33:1. 2 de Crónicas 33:1. La tercera pregunta es ¿qué pregunta hicieron los magos cuando llegaron a Jerusalén? ¿Qué pregunta hicieron los magos cuando llegaron a Jerusalén? Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso está en Mateo capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Es con la respuesta de la semana pasada. Ahora vamos a tener las preguntas para esta semana. Son las siguientes. ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? ¿Okay? La siguiente pregunta es, 2 hermanos de José buscaron la forma de salvarle la vida. ¿Quiénes fueron? 2 hermanos de José buscaron la forma de salvarle la vida. ¿Quiénes fueron? Así que les dejamos esta pregunta para que no la contesten. Y ahí voy a estar mirando ahí, dejen ahí en sus comentarios, dejen sobre todo las respuestas a las preguntas para saber, ¿verdad?, que están interesados buscando, ¿verdad?, las respuestas a las preguntas que hicimos, ¿ok? Bueno, vamos a orar a Dios primeramente, pedirle a Dios que nos ayude para poder exponer su palabra y que Él sea glorificado a través de todo lo que se haga. Y usted, hermano, que está ahí, tenga ya su Biblia ahí lista. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno. Te pedimos por cada hermano, Señor, que está ahí, Señor, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, y sobre todo ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ilumínanos, Padre, tu Espíritu Santo que nos ayude, Padre, a expresar lo que tú quieres, Padre. Te pido que nos ayudes, quítanos del medio, que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos, Padre, ayuda a cada hermano que nos está mirando ahí en su casa y en su hogar, Padre, y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, sobre todo, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a proseguir. Estamos viendo acerca acerca del cristiano, las señales de un cristiano que está madurando, las señales de un cristiano que está madurando. Y ya vimos, ¿verdad?, las semanas pasadas, en programas anteriores, vimos acerca de cómo yo respondo a las pruebas, cómo yo enfrento la tentación. Y ahora vamos a ver el tercer punto de esto, que se llama ¿cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Ahora, aquí cuando estamos haciendo eso estamos hablando a un cristiano para ver si realmente nosotros estamos madurando. ¿Cómo respondemos a la palabra del Señor, que viene siendo la palabra de Dios, la Biblia que tenemos ahorita aquí y la cual vamos a leer? Vamos a ver ahí en Santiago capítulo 1, ahí donde dice, primeramente en el 16, dice, amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el versículo 17, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora fíjense bien, ¿cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? En el versículo 19 dice ahí,
Por esto, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, aquí nosotros ponemos mucho énfasis en la palabra de Dios, en que nosotros seamos buenos oidores de la palabra del Señor. Seamos buenos oidores. Entonces, Dios nos dio, no es raro que Dios nos dio 2 oídos y nos dio una sola lengua. Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua. ¿Por qué sería eso? Claro que Dios es un Dios inteligente, es un Dios listo y sabe bien que lo que nosotros primero lo que tenemos que hacer es ser buenos oidores. ¿Oidores de qué? De la palabra del Señor. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra reacción a la palabra del Señor? ¿Cómo respondemos a lo que la palabra de Dios nos dice a nuestra vida? Es como arrancar la mala hierba del corazón. Oír la palabra de Dios es para cada cristiano. Por eso a veces es tan importante, hermanos, que nosotros cuando vayamos a la iglesia pongamos mucha atención y seamos buenos oidores de la palabra de Dios. Ahora, nosotros hay varias clases varias clases de personas los cuales pueden ser leedores de la palabra de Dios solamente que leen la palabra de Dios como cualquier cosa superficialmente, atienden la palabra de Dios superficialmente, la leen solamente porque tengo un programa por hacerlo. Ahora, no lo tomen a mal, eso es bueno tener una buena rutina de la palabra de Dios, pero cuando lo hacemos solamente como una ya rutina natural, ¿verdad? Cuando lo hacemos así, ya va a haber el tiempo en que un día nos vamos a cansar de hacer eso. Entonces es tan importante que nosotros lo hagamos con el Espíritu Santo ayudándonos a decir, Señor, ayúdame a ser un buen oidor, un buen lector de la palabra de Dios. Entonces hay unos que solamente son leedores, que solamente la leen, solamente superficialmente, por encima solamente, a ver qué es lo que dice la Biblia y no captamos absolutamente nada, no recibimos una verdad que nos va a ayudar a nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, llega el tiempo en que nos vamos a fastidiar, nos vamos a cansar, porque no estamos siendo buenos oidores de la palabra del Señor. O sea, como les digo, hay unos que solo leen superficialmente, otros que son, oidores casuales solamente. El versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Son oidores casuales solamente, de que nada más de repente la leen, pero ya después, a veces solamente sacamos la palabra de Dios en la iglesia, la sacamos solamente en conferencias, en actos cristianos que se están haciendo, en algún culto especial o alguna conferencia, pero jamás la abrimos en nuestros hogares, jamás la abrimos a veces en tu lugar de trabajo, ahí cuando tengas tu tiempo de lonche, tal vez tu tiempo de un descanso, puedes agarrar tu Biblia y leer unos cuantos versículos de la palabra de Dios y verás que eso nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos madurar más espiritualmente y más en las cosas de Dios. Ahora, muchos también leen la palabra de Dios solamente por curiosidad. Solamente son curiosos con la palabra de Dios, pero nunca la leen para recibir algo para su vida. Solamente la leen solamente por mera curiosidad. Otros leen la palabra de Dios por crítica solamente, a tratar de buscar a ver qué es lo que hay ahí para criticar la palabra del Señor. Ahora, mucha gente se puede saber la palabra de Dios de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, pero si no la aplicamos, si no somos buenos oidores y no somos solamente oidores, pero no hacedores de la palabra, porque un buen oidor es hacedor de la palabra de Dios. Puedes ser oidor, pero si no la haces, de nada te va a servir. Un buen oidor es el que hace la palabra de Dios. Ese es un buen oidor. Puede ser solamente un oidor nada más, pero aquí habla de un buen
oidor. El que es un buen oidor va a hacer lo que dice la palabra del Señor. Ahora, es tan importante que nosotros hagamos eso. Nosotros la palabra de Dios aquí, y es tan importante que nosotros la leamos, pero la comprendamos y la apliquemos a nuestra vida. Ese va a ser la regla, o va a ser el termómetro para saber si nosotros estamos madurando. Podemos saber muchos versículos de la palabra de Dios, pero si no los aplicamos, de nada, absolutamente de nada nos va a servir. Satanás se sabe la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, pero él nunca la aplica. Si vemos ahí en los ejemplos, cuando Cristo fue tentado, él sabía porciones de la palabra de Dios, sabía la palabra de Dios, pero nunca la aplicaba a su vida, porque él jamás obedeció la palabra de Dios. Entonces, es tan importante no solo aprenderla, sino aplicarla, hermanos. Vamos, ahí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan importante. La palabra de Dios es el efecto que tiene en nosotros cuando nosotros somos buenos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice que penetra la palabra de Dios, penetra. A veces solamente la tenemos superficialmente ahí, y la palabra de Dios no penetra en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos buenos oidores, y por supuesto, si no somos buenos oidores, no vamos a ser hacedores de la palabra del Señor. Ahora, en Marcos 4:3 y 4 nos habla de una parábola, al cual muchos ya la conocemos, la parábola del sembrador. Aquí nos habla, la semilla es la palabra de Dios, y la tierra es los corazones de muchas personas, la cual cayó esa semilla en esos terrenos. Hubo terrenos en los cuales uno era de piedras, otro era de espinas, y uno cayó en buena tierra. Ahí vemos ahí la parábola del buen sembrador. Aquí habla de la palabra de Dios, y ese es un claro ejemplo de que como nosotros, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, si realmente está cayendo en buena tierra esa palabra de Dios. Y es tan importante que como nosotros como cristianos veamos si estamos madurando, cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú vas a hacer, hermano, cuando estás escuchando la predicación, cuando estás leyendo la palabra de Dios? Tú sabes, si le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender las verdades preciosas que están aquí, para poderlas aplicar a nuestra vida, para poderlas aplicar, ¿verdad?, en todo lo que nosotros hacemos. Cuando vamos allá a la calle, vas al trabajo, vas a la escuela, donde quiera que tú vas, aplicar la palabra de Dios que hemos aprendido. Por eso es tan importante estar siempre empapados de la palabra de Dios. A veces en ocasiones no podemos estar leyendo la Biblia, pero cuando tú vas tal vez en tu carro, ahí en tu coche, puedes poner una predicación, puedes poner una radio cristiana de buena doctrina, sana doctrina, y puedes en el camino ir escuchando la palabra de Dios, en vez de estar escuchando cualquier porquería de música. Ponerte a escuchar la palabra de Dios, la que nos va a ayudar a que nosotros podamos madurar como cristianos. Ahora, ya vemos aquí cómo vamos a reaccionar ante la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vemos un claro ejemplo de David. No vamos a ir por el tiempo. Ahí David, en 2 de Samuel 11, capítulo 2. Aquí nos habla acerca de la historia de cómo David cayó en tentación y pecó contra el Señor. Pero después vino un profeta de Dios y le habló en su cara a David, diciéndole la palabra, enseñándole mediante la palabra de Dios en el pecado en que estaba David. ¿Cuál fue la reacción de David? David fue que un buen oidor de la palabra. Él comprendió que estaba en pecado. Él comprendió que estaba mal delante de Dios. Y vemos ahí después en el Salmo 51, donde él ahí
enseña su corazón diciendo, Señor, he pecado contra ti, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Y vemos cómo David respondió efectivamente que a la palabra de Dios. Él respondió con un corazón receptivo. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estamos en pecado? Cuando andamos mal delante de Dios y se nos expone la palabra de Dios como ese espejo el cual nos podemos mirar y decir, Señor, tú me estás hablando. Señor, tú quieres que yo cambie esto en mi vida. Señor, mira, yo sé que tú me estás exhortando. Señor, yo sé que tú me hablas duro, Señor. Ayúdame, Señor, a poder comprender, así como David, en el pecado y en el error en el que yo estoy. Y nosotros podemos ser receptivos ¿qué? A la palabra del Señor. ¿Cómo respondemos a la palabra del Señor? Vemos otro ejemplo de Jonás. En Jonás, ahí en el capítulo 1, nos habla acerca de Jonás, cómo él, ¿verdad?, recibió la palabra de Dios. Se le mandó una encomienda a Jonás, el cual no respondió adecuadamente a la palabra de Dios y quiso hacer lo que él quería, no hizo lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Dios nos habla, nos dice, nos exhorta, nos habla a través del siervo de Dios, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de alguna predicación, nos habla a través de una enseñanza. Pero ¿qué hacemos? No respondemos bien a la palabra del Señor. No respondemos bien y por lo tanto no maduramos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Con crítica? ¿Enojados? A veces hay hermanos los cuales no se les puede decir nada usando la palabra de Dios porque se ofenden muchas veces. Y debemos de estar nosotros humildes diciendo, Señor, humillados, Señor, háblame, Señor. Como David. David estaba ahí. Y el profeta de Dios Natán le señaló en su cara, tú eres ese hombre. ¿Cuántas veces no oímos la palabra de Dios y nos señalan en nuestra cara, tú eres ese hombre? A veces nos ponemos a ver al vecino, ponemos a ver al hermano al lado, puedes ver a tu esposo, a tu esposa, pero ¿por qué no nos señalamos nosotros mismos? ¿Seré yo ese hombre? ¿Seré yo esa mujer el cual no está haciendo caso a la palabra de Dios? ¿Seré yo ese el cual estoy rebelde a la palabra de Dios? ¿Cómo reacciono a la palabra de Dios cuando soy expuesto? ¿Cómo reacciono a ella? Es tan importante para saber si nosotros realmente estamos madurando en la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver otra de las cosas ya para terminar estas lecciones de las señales de un cristiano que madura. Vamos a ver ahí en Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice ahí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Muchas veces, como te digo, podemos aparentar muchas cosas, pero dice en su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos cristianos conocemos que no reflejan realmente lo que hay en su corazón en el momento en que ellos están hablando? Aquí dice claramente, es vana y sin valor. Es vana y sin valor. Un cristiano que no refrena su lengua, hermanos, está haciendo un mal testimonio, está dando un mal concepto de un buen cristiano, de un cristiano que es un cristiano maduro. Vamos a ver ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo su cuerpo. Fíjense bien cómo aparece la palabra otra vez ahí, varón perfecto. Entonces, ¿cómo voy a saber que yo estoy madurando? Porque dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón
perfecto. Muchas veces hablamos por hablar. A veces debemos muchas veces callar. Dice ahí un proverbio que al que calla se le toma como un sabio. A veces, ¿por qué a veces no callamos en vez de hablar y hablar? Muchas veces podemos ofender a alguien o decir algo el cual no va a ayudar absolutamente nada. Dice, todos ofendemos, todos ofendemos. Aquí no está diciendo algunas personas, todos ofendemos. Todos, hermanos, sin excepción. Todos ofendemos. Cada uno el cual está viendo ahí este estudio, yo digo que alguna vez ofendimos. Todos, dice la palabra de Dios, todos ofendemos. Muchas veces. No somos perfectos, es cierto. Pero Dios quiere que lleguemos a la perfección, a la estatura de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a madurar si no refrendamos nuestra lengua? Si no, muchas veces no hablamos. Fíjense bien ahí en Salmo 58:3 dice, se apartaron los limpios desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Hablamos mentiras desde la matriz, dice ahí la palabra de Dios. Entonces somos mentirosos. Ahí en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Pongamos énfasis en eso. Todos los mentirosos. Y aquí dice ahí vimos en el Salmo 58:3, dice, todos hablamos mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nosotros nacimos, hermano. Desde que nacimos somos mentirosos. Usted a un niño tiene que enseñarlo a decir verdad, porque la mentira está en nuestra boca, está en nuestros labios. Desde que nacemos somos mentirosos. Si tú ves a un bebé acostado ahí en una cuna y empieza a llorar y a llorar y a llorar, tú dices, tal vez tenga hambre, tal vez haya que cambiarle el pamper, tal vez... Y no, le hacen todo eso y está bien. ¿Por qué? Es un mentiroso, hermano. Desde pequeño, desde bebé, somos mentirosos. Entonces, ¿cómo voy a saber de un cristiano que ha madurado cuando habla verdad, hermanos? Cuando ya no caemos en mentira. Qué es triste ver a un cristiano mentiroso, hermanos. Es triste ver a un montón de cristianos que todavía no dejan de echar mentiras. Un montón de cristianos que todavía no dejan ese viejo hábito de mentir. Y es muy triste. Podemos ver gente que no es cristiana, que echa mentiras. Ok, ellos no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ellos no saben eso. Pero el que es cristiano y empieza a echar mentiras, hermanos, wow. Quiere decir que no estamos madurando. ¿Cómo reacciono ante la palabra de Dios cuando soy expuesto? ¿Y cómo refreno mi lengua? Son de los dos últimos puntos que vimos esta mañana. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. Creo que nos pusimos ya en ese termómetro. O es como una radiografía la cual nosotros nos ponemos ahí, cada cristiano nos ponemos ahí. Y vemos si realmente estamos madurando. ¿Cómo reacciona ante las pruebas? ¿Cómo reacciona ante la tentación? ¿Cómo reacciono ante la palabra de Dios? ¿Y cómo refreno mi lengua? ¿Realmente tengo control de lo que hablo? Muchas veces en la carne no tenemos control, hermano. Solamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no hablar cosas que muchas veces puede ofender a otro. Porque dice ahí, porque todos ofendemos muchas, no algunas, muchas veces. Muchas veces ofendemos a muchos hermanos nuestros, a muchos cristianos. ¿Realmente estamos madurando, hermano? ¿O solamente cargamos la Biblia para llevarla? ¿Solamente vamos a la iglesia para ser solamente oidores casuales? ¿Solamente somos criticones de la palabra de Dios?
Sabemos mucho de la Biblia, pero realmente somos malos oidores, porque un buen oidor es el que hace la palabra de Dios. La parábola en Mateo 7:24, por falta de tiempo no vamos a ir, nos habla acerca de que cuando Cristo les dijo, hubo dos hombres, los cuales hicieron, cada quien hizo una casa. Y los cimientos, dice, fueron diferentes uno del otro. Y pone énfasis aquí el Señor donde dice, el que oye mi palabra y la hace. El que oye mi palabra, ahora no te pares ahí, solamente no oír, sino y la hace. Lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Respondemos con un corazón humilde a la palabra del Señor cuando somos expuestos, cuando se nos señala, cuando a veces estamos en pecado y se nos dice con la palabra, la cual nos dice, nos redarguye, nos habla, nos exhorta, nos impulsa a que nosotros dejemos eso en lo cual estamos pecando y respondemos como David, Señor, contra ti solamente, contra ti he pecado. Y respondemos con un corazón humilde diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio, Señor. Ayúdame a ser receptivo a tu palabra, a cuando tú me hables, Señor, estar atento y hacer esos cambios en mi vida, Señor, que yo necesito hacer. Yo necesito responder bien a tu palabra y también cómo refreno mi lengua. A veces usamos nuestra lengua para destruir y no para edificar. Es tan importante cómo la usamos, hermano. Cómo usamos nuestra boca. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor, dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Pídela a Dios. Y Dios nos lo va a dar para que nosotros podamos madurar en la palabra del Señor, madurar en el camino del Señor. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Cómo enfrentamos la tentación? ¿Cómo respondemos a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia? Y cómo refrenamos nuestra lengua. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra del Señor. Y no dejamos de echar mentiras, hermano. Es tan triste saber que un cristiano anda echando mentiras. Es tan duro y tan triste. Cristianos que tienen posiciones de liderazgo andan mintiendo. Es tan duro y tan triste. Muchos por ese falso testimonio no pueden alcanzar a seres queridos, amigos, a conocidos. ¿Por qué? Por la forma en que nosotros hablamos y todavía mentimos. No refrendamos nuestra lengua. Vamos a orar al Señor y que Dios nos ayude a poder nosotros ponernos ahí como en esa radiografía, en ese test, en ese examen. ¿Realmente yo estoy madurando? ¿Realmente voy en ese camino a la perfección, lo que dice ahí en Santiago? Claro que cada uno de nosotros nos analicemos y ver si realmente estamos madurando. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder madurar, Señor, ya que ese es tu propósito, Señor. Tu propósito es que cada cristiano, Señor, que esté dentro de tu iglesia, sea un cristiano que está en camino o esté madurando constantemente, Padre. Ayúdanos, Señor, cómo responder a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a responder con un corazón humilde, Señor, con un corazón como esa buena tierra al cual cae la semilla y germina porque estamos siendo receptivos a tu palabra. Y ayúdanos también, Señor, a refrendar nuestra lengua, Señor, a no hablar por hablar, a hablar, Señor, palabras que son de edificación, a dar muchas veces alguien nos llega a pedir consejo, a dar un consejo bíblico. Ayúdanos, Señor, a hacer eso que tú quieres de nosotros, Señor, y que nuestra boca y nuestra palabra solamente sean de edificación para cada cristiano y para cada persona que nos rodea. Ser de testimonio allá afuera en el mundo,
que vean que hablamos diferente, que nos expresamos diferente, que la gente pueda ver a Cristo a través inclusive de nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Señor, por los hermanos que nos están mirando, Padre. Y sobre todo también a mí, ayúdame, Padre. Cada uno de nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a ver si realmente estamos madurando, Señor. A vernos en estos 4 conceptos que vimos, Padre. Si realmente estamos madurando, Señor, en tu camino. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana con otra lección de la Escuela Dominical. Y les pido que sigan estudiando la palabra de Dios. Gracias por todo.